¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Continuamos con la lección número 2, la reseña histórica y biografía de Moisés. Y para ello quiero leer el capítulo 3 y el versículo 7 del libro de Éxodo. Éxodo quiere decir salida de los hijos de Israel de Egipto. Dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria al Señor. Muy bien. Se nos dice que nada excita la sangre de una nación más que un libertador. América del Sur celebra todavía a Simón Bolívar. Los cubanos veneran a José Martí. La India llamó a un hombre pequeño e insignificante de apellido Gandhi, Mahama, apodado como el Grande, por llevar a su pueblo a la libertad. Para los judíos fue un libertador llamado Moisés, quien logró todo lo que los nombrados anteriormente lograron, y más aún todavía. Porque Moisés, en este caso, su perfil es conocido como el libertador, como el líder, el hombre que Dios enviara para liberar a Israel de mano de los egipcios, de los cuales estaban cautivos. La Biblia dedica una octava parte de sus páginas a la historia del tiempo de Moisés, una cantidad de material equivalente a 2/3 del Nuevo Testamento. Y cuando Jesús vino como el gran libertador que liberaría a toda la humanidad, el Nuevo Testamento retrocede hasta Moisés en busca de un punto de comparación. La esclavitud en Egipto. El tiempo era propicio para la aparición de un libertador. Génesis concluye con el viaje a Egipto de los 70 miembros de la familia de Jacob. La primera escena de Éxodo
que toma lugar 350 años más tarde, nos presenta a cientos de miles de sus descendientes trabajando en los enormes proyectos de construcción del faraón, pero no ya como huéspedes, sino como esclavos. Un faraón particularmente despiadado llegó a ordenar la matanza de todos los hebreos varones recién nacidos, dando pie sin querer a una de las grandes irónicas de la historia. Los padres de Moisés lo escondieron en un canasto calafateado entre juncos a la vera de un río. Allí el niñito atrajo la atención de la hija de Faraón. El edicto que intentó destruir a los hebreos resultó ser el que los llevó a su liberación. Adoptado en el palacio, Moisés recibió el beneficio de una educación clásica de primer nivel. Su educación egipcia se vio equilibrada por una crianza hebrea. En otras sorprendente ironía, la hija del faraón entregó a Moisés a su verdadera madre para que lo criara. Moisés, hijo de esclavos, pero educado en el centro de poder, estaba siendo preparado para su meta eventual de forjar una nación a partir de una desorganizada banda de cautivos. Su carrera debió pasar, no obstante, por un periodo de aprendizaje de humildad en el desierto. El Moisés que huyó de Egipto era un hombre impetuoso y confiado que gustaba arreglar las cosas por sí mismo. 40 años más tarde regresó renuentemente con poco más que una vara y un asno. Bien, estos son los comentarios acerca de Moisés. Y ahora quiero que miremos alguna de la biografía de Moisés, lo que nos dice que Moisés aparece del año 1391 al 1271 antes de Cristo. Un príncipe egipcio que se convirtió en líder y profeta del pueblo judío, llevándolos de la esclavitud de Egipto a través del Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Moisés, los 10 mandamientos que forman una base importante del Antiguo Testamento y la Torá. El significado del nombre Moisés, sabemos que en hebreo significa salvado de las aguas. Moisés, en hebreo, la pronunciación estándar quiere decir Mosé, H y E al final. En tiberiano, Mosek, también con la E, o en este caso, al contrario, la E primero y después la H. En griego, Moisés. En latín, Moisés con Y. En árabe, o Musa. En Ges o Yes, Muse. Llamado en la tradición judía Mosé Rabeno, que esto quiere decir Moisés nuestro maestro. Este es el significado del nombre Moisés. Es el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita y, según los rabinos de la ley oral codificada más tarde en la Mishnah, que esto quiere decir el cristianismo. El cristianismo heredó esta imagen de Moisés como tipo de Dios en este caso, o Moisés como representando a Dios en este caso.
cumpliendo el papel de redentor y legislador, y por ello anticipo de Cristo. En ambas tradiciones Moisés es el autor del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. En hebreo, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la ley llamada por ello la ley de Moisés. En el Islam, Moisés es uno de los profetas que más veces, 136 veces, se nombra en el Corán. En dichas referencias se dice que Moisés es el mensajero enviado del pueblo de Israel y el único de haber escuchado directamente a Dios, o la voz audible de Dios. Haber escuchado a Dios, por lo cual se lo llama Kalin Alak. Kalin Alak. Los relatos del Corán retoman y a veces elaboran las narraciones sobre Moisés contenidas en la Biblia y en la Agadá, para permanecer el paralelismo entre Moisés y Mahoma, a quien primero había anunciado en todas las religiones abrahámicas. Moisés es una figura central como profeta y legislador. Mirando entonces esa información personal de esa reseña histórica, el nombre en hebreo Mosé, su nacimiento fue en el año 14 antes de Cristo. Año 14 antes de Cristo. Muy bien. Y continuando con la reseña histórica, lugar en el cual fue el lugar de crianza de Moisés, Gosén, el antiguo Egipto. El fallecimiento de Moisés se dice que quizás fue en el siglo XIII antes de Cristo o en el siglo XIII antes de Cristo, en el monte Nebo. La familia de Moisés, sus padres, Amram y Jocabed, los padres biológicos de Moisés. Su cónyuge fue Séfora, la esposa de Moisés. Información profesional de Moisés. Ocupación de él, líder militar y profeta. Líder militar porque había guiado al pueblo a través de su ejército y de la intervención divina de Dios, y profeta por hablar lo que Dios había mandado al pueblo. Sabemos que profeta es el que habla en lugar de otro, y en este caso Moisés estaba hablando en lugar de Dios. Cargos ocupados de Moisés o por Moisés: líder y juez. La información, tenemos acá una información religiosa de una canonización en la cual pues lo tienen canonizado en la tradición y venerado en el judaísmo, el islam y el bahaísmo, y entre ellos pues sus alumnos fueron Josué y Eleazar, pero ya pues en el cristianismo no canonizado o no llevado a tal altura como tal, pero sí reconocido como el gran líder que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Títulos, reconocimientos de Moisés: gran profeta de Dios. Su historia. En el libro bíblico del Éxodo, que constituye la fuente más antigua sobre Moisés, se relata su nacimiento en Egipto, hijo de Amram y de Jocabed, ambos de la tribu de Leví. Ante la persecución y muerte de los hebreos,
recién nacidos por orden del faraón. Su madre lo coloca en una cesta al borde del río Nilo, de donde es recogido por la hija de faraón. El Midrash la llama Bitia, quien lo cría como propio. En su juventud mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huye al país de Madián, en el desierto. Allí se casa y tiene una revelación divina, y junto a su hermano Aarón demandan a faraón la libertad de los hebreos. Y se dice que ante la negativa del soberano invocan sobre Egipto 10 plagas enviadas por Dios. Fue el encargado de llevar las 10 plagas a Egipto a causa de la dureza de faraón. Esto nos dice la palabra del Señor. Y a causa de ellas los hebreos son liberados, y Moisés los conduce después del cruce milagroso del mar hacia el Sinaí. Allí recibe la ley, la entrega al pueblo de Israel y organiza sus instituciones y culto. Finalmente, después de pasar 40 años en el desierto, lleva al pueblo hasta la tierra prometida, pero muere en el monte Nebo, o conocido como Transjordania. Antes de poder ingresar en ella, su tumba, según la Biblia, es desconocida. El judaísmo rabínico considera que la vida de Moisés se extiende desde el año 1391 a.C. hasta el 1271. Mientras que Jerónimo, un escritor e historiador reconocido, lo ubica en el año 1592 a.C. y James Husserl en el 1571 a.C., a partir del siglo XVII. La atribución del Pentateuco, la tradición sostiene que Moisés vivió 120 años. Esto se sostiene de esta manera. Entonces, continuando con la biografía de Moisés, se nos dice que Moisés fue un gran líder, un gran libertador, el cual Dios escogiera como para guiar al pueblo, en el cual tuvieron que pasar muchas situaciones difíciles, en el cual tuvieron que pasar muchas circunstancias. Y aquí quiero leer algo al respecto de la liberación. Se nos dice que los hebreos habían soportado casi 4 siglos de opresión antes de ser liberados. Casi 4 siglos de opresión antes de ser liberados. Por lo que sabemos, durante todos estos años no recibieron ninguna comunicación directa desde el siglo o desde el cielo. Sin duda, les debe haber parecido que Dios guardaba silencio. Entonces Moisés enfrentaba un desafío formidable. De alguna manera tenía que ganarse la confianza de los esclavos e inspirar en ellos suficiente esperanza. Inspirar en ellos esa confianza y esa fe extraordinaria, para que ellos pudieran confiar en un gran líder que podía ayudarles a salir de una esclavitud terrible. Dios usó a Moisés en forma extraordinaria. Él fue la primera persona de quien la Biblia dice que hizo milagros. La primera persona a la cual la Biblia registra que hizo milagros
grandes milagros concedidos por la mano de Dios, para que así de esa manera pudiera creer Faraón y pudieran creer los egipcios que Dios estaba con Moisés. Le fue concedida una relación con Dios que ningún otro humano conoció. Tuvo que ver con la relación de una buena porción del Antiguo Testamento, pero se ganó su lugar en la historia del pueblo de Dios, principalmente como libertador. Él encabezó la marcha desde la esclavitud hasta la libertad, desde Egipto hasta la tierra prometida. Entonces, esto se nos habla de Moisés como el gran líder que fuera enviado de parte de Dios para liberar a su pueblo. Entonces, de estos grandes servidores, de estos grandes hombres, podemos encontrar un gran ejemplo. Y cada uno tiene su historial, cada uno tiene una vida diferente y una forma de servicio en la cual Dios le da para que conlleven a cabo esta gran labor. Lección número 3, biografía y reseña histórica de Eliseo. Voy a leer en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, versículo 1 en adelante, lo que nos dice al respecto. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio.
y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Gloria al Señor. Un cumplido incierto. Es evidente que las últimas palabras de Eliseo a Elías fueron un cumplido. ¿Pero qué significaban? Lo más probable es que se hayan referido al poder de Elías y dan a entender que él significaba más para Israel que una compañía de carros de guerra con sus caballería. Vale la pena notar que un rey de Israel pronunció precisamente las mismas palabras ante Eliseo cuando éste estaba a punto de morir. Antecedentes acerca de esto. Pero vamos a mirar entonces el significado del nombre Eliseo, el origen y cristianismo del profeta Eliseo. Eliseo significa en hebreo: Dios es mi salvación. Eso significa el nombre Eliseo. Dios es mi salvación. Fue un connotado profeta que vivió 850 a 800 años antes de Cristo en Israel y que sucedió a Elías, el profeta durante el reinado de los reyes. En el Islam es conocido como Al-Yasa o Al-Yasa con doble S. También es considerado uno de los padres del Carmelo o del Monte Carmelo. Vamos a ver un sumario aquí y para mirar punto por punto sus significados. La bibliografía de Eliseo, los carmelitas sucesores de los hijos de los profetas, el llamamiento de Eliseo, los hechos, su mensaje de Eliseo. La bibliografía: se llamaba Zabad. La Biblia dice que se llamaba Zabad y que era o pertenecía a una familia rica, según el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19. Voy a leerlo aquí. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19, que dice así, hablando del llamamiento de Eliseo: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Muy bien.
En el primer libro de los Reyes, en el capítulo que leímos, y siguientes versículos, su historia está íntimamente enraizada en el profeta Elías. De hecho, fue su sucesor cuando Elías desapareció en un carro de fuego con caballos de fuego y fue llevado milagrosamente de manera trascendental al cielo. Se caracterizó por realizar el doble de milagros que Elías, su compañero y maestro. Hizo 7 milagros durante toda su vida en la tierra, Elías. Aquí hay que destacar el cumplimiento profético y la petición del alumno Eliseo a su maestro Elías, pidiéndole una doble porción de su espíritu. Y al caer el manto automáticamente, éste recibe la doble porción y así empieza estrenando el manto de Elías con el primer milagro, tendiéndolo sobre el río Jordán, el cual en efecto obedece al profeta y las aguas se dividen, haciendo un bloque mural en cada lado. De su existencia fue mucho más cautivadora que la de Elías, pues sus personalidades eran diferentes o de diferente estilo. Se dice que Eliseo era más dado a la gente y se asociaba con más facilidad a las necesidades de las personas, mientras que Elías era quieto y más conservador. Trabajó a gusto por las cosas de Dios y como recompensa se granjeó enseguida la estima de los mismos reyes Josafat y Joás. Su unión con Elías proviene de cuando estaba arando con bueyes en el campo. En estas circunstancias pasó junto a Elías, le echó sobre su cabeza el manto para transmitirle poderes sobrenaturales. Su vida está documentada en la Biblia por numerosos prodigios y milagros. Ahora, continuando con esta historia de Eliseo, Eliseo era un pastor agricultor, hijo de Safat. Habitaba en un lugar llamado Abel-Meola. Al parecer era un hombre calvo de gran fortaleza física, pues era capaz de arar la tierra dirigiendo una yunta de 12 bueyes. Según el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19, donde leímos: la mayoría de las narraciones que semejan hermosas florecillas muestran a Eliseo rodeado de unos grupos que reciben el nombre de discípulos o hijos de los profetas. Prácticamente podemos ver que Eliseo fue el jefe de una escuela de profetas, por así decirlo, de hombres profetas que habían estado al lado de Eliseo y habían aprendido sus funciones, y había llegado el Espíritu de Dios sobre ellos también, así como había llegado la doble porción de Elías a Eliseo. Vamos a mirar los carmelitas, sucesores de los hijos de los profetas, los carmelitas sucesores. Esta fue una cuestión superada, pero quizá sea bueno recordar quiénes eran estos hijos de los profetas que nos habla aquí la Biblia, a los que muchos autores de dentro y fuera de la orden señalaron durante siglos como predecesores de los actuales carmelitas. La orden de los carmelitas, que tienen su verdadero origen a finales del siglo XII. Eliseo era maestro y padre de todos estos grupos a quien acudían y obedecían. Según el segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 38, quiero leer este pasaje.
segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 38, habla de los milagros en beneficio de los profetas. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando ellos hubieron comido, ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salaísa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Podemos ver allí otro milagro realizado por Eliseo, en el cual da de comer con unos pocos panes a una gran multitud de hombres allí, de profetas, porque había habido, por aquellas calabazas silvestres, había habido una gran mortandad, o se peligraba que podía suceder una gran mortandad en ese lugar. Pero a través de Eliseo, como el varón de Dios enviado, entonces no se produjo esta mortandad. Podemos ver entonces los milagros y las hazañas hechas por Eliseo al realizar este gran milagro en ese lugar. Entonces, seguimos mirando un poco la historia de Eliseo. Que en el capítulo que leímos de Segunda de Reyes, el capítulo 4, versículo 38 en adelante, y el capítulo 6, versículo 1 al 2, y el capítulo 12 y versículo 21 también, quizás se considera esas confraternidades de profetas como los últimos portadores de una fe en Jehová, pura y sin mezcla. Se estima en alto grado su importancia en orden de la pervivencia de la fe en Jehová, y en especial para el sello característico que tendrá en adelante. En último término, este es el punto de que partió aquella inaudita radicación de la fe ya vista y del derecho divino que nos encontramos en los profetas más tardíos. Los sorprendentes descubrimientos en las grutas situadas al noroeste del Mar Muerto no solamente proporcionan noticias de un establecimiento de decenios de estricta observancia un siglo antes,
y un siglo después del nacimiento de Cristo, sino que nos proporcionan también una visión exacta de las ordenanzas rigurosas de su vida comunitaria dirigida automáticamente. Llamamiento de Eliseo, vamos a mirarlo acá, poco, una vez más, o vamos a recordar un poco este llamamiento. De acuerdo a la narración de el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, Elías huye de Jezabel, la mujer del rey Acab, quien lo ha amenazado de muerte, y huye a Judá. En el camino se queda dormido 2 veces y un ángel lo asiste y le ordena que vaya al monte Horeb, caminando 40 días y sus noches respectivas, y se introduce en una cueva. Es allí donde Jehová Dios lo encuentra y lo consuela, mostrando su espíritu, y le ordena que vaya a Siria, Damasco, con la instrucción de ungir por rey a Hazael como rey de Israel y a Eliseo como profeta sucesor. Entonces, al pasar Elías frente a Eliseo, le coloca su manto. Es ahí donde Elías le coloca su manto. Eliseo comprende este gesto simbólico, hace un festín de despedida a su gente y sigue a Elías para colocarse a su servicio. Continuamos con el llamamiento de Eliseo. Y Elías lo consideró como si fuera su hijo. En Gilgal, camino a Betel, Elías ve un torbellino en el cielo, y Eliseo es premonido de que Elías dejara de estar con él. Elías le pide que los acompañe a Jericó, y luego llegan ambos al Jordán. En este lugar Elías le concede a Eliseo un deseo que es doble espíritu o doble porción del espíritu de Elías. Esto quiere decir doble sabiduría o doble porción de sabiduría. Y entonces Elías es arrebatado por un carro de fuego, y Eliseo lo ve partir y se queda con el manto de Elías, con el cual golpea la orilla del Jordán, y las aguas del río se abren. Al verlo, los profetas de Jericó se postran y lo honran. Esto es lo que nos narra sobre el llamamiento de Eliseo. Ahora, en Hechos de Eliseo, o milagros realizados por Eliseo, el primer milagro de Eliseo fue acceder a la petición de los profetas lugareños y sana las aguas del manantial de Jericó. Según el segundo libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 22. Segundo libro de los Reyes, voy a leerlo acá, lo que nos dice al respecto. Capítulo 2, versículo 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Conforme a la palabra que habló Eliseo, el varón de Dios. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube calvo. Y mirando él hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Este fue otro suceso que fue terrible en aquel lugar con aquellos
42 muchachos que se burlaban de Eliseo. Y vemos pues lo sucedido. Seguimos aquí con la historia y con los hechos de Eliseo. Hasta la presente ese lugar lleva el nombre de la fuente de Eliseo. Esto en hebreo es Aines Sultán. Seguidamente en Betel, un grupo de incautos muchachos, que ya lo acabamos de mencionar, se burlan de él, y entonces Eliseo, haciendo uso de su sacerdocio, los maldice en el nombre de Jehová. Y 42 muchachos de ellos mueren atacados por 2 osos del monte. También multiplicó el aceite en la casa de una viuda y resucita también a un niño sunamita, fallecido de una enfermedad en la cabeza. Alimentó a 100 hombres con solo 20 panes y unas espigas durante una hambruna en Gilgal. En el segundo libro de los Reyes, podemos ver estos episodios, estos milagros hechos por Eliseo, en la forma como Dios usó a Eliseo de tal manera que le da un liderazgo también de profeta y también un liderazgo sacerdotal, para que él entonces llevara a cabo la misión encomendada en la cual Dios le había permitido. Curó también de la lepra a Naamán, un general sirio de los principales, dándole instrucciones indirectas de bañarse 7 veces en el río Jordán. Lo vemos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Ahora, su mensaje: que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Dios. La llamada: que procuremos mantener la doble porción del Espíritu de Dios, oración y apostolado, que seamos fieles a nuestro Maestro, que procuremos el bien de todos nuestros hermanos, a propalar un buen mensaje y a ser dadivosos, que aprendamos a practicar obra social. Todo esto nos enseña entonces aquí esta historia de Eliseo, y podemos ver muchas cosas más hechas por Eliseo, que Eliseo, en este caso ya sabemos que Eliseo Dios lo llama con un gran propósito, y entonces le lega el derecho de realizar estos grandes milagros, 14 milagros realizados por Eliseo, mientras que Elías realiza 7 milagros durante su vida. Ahí podemos ver entonces la doble porción también figurada allí, que le pide Eliseo a Elías, que le diera una doble porción de su espíritu, y eso también se tipifica en esos 14 milagros realizados. Esto me hace pensar a mí que en alguna ocasión también el Señor le dijo a los discípulos: cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. El Señor prometió y le dijo a sus discípulos y a sus apóstoles que harían mayores cosas que las que él había hecho, que no se maravillaran tanto por esto, sino que se maravillaran de que sus nombres estuvieran inscritos. Y esto aquí me hace pensar en esa ocasión. Pero podemos ver entonces en el caso de Eliseo
el profeta, el gran varón de Dios, en la forma en que Dios lo usa para que lleve a cabo este llamamiento, esta misión. Y nosotros hoy también, como hombres que Dios nos ha llamado para llevar a cabo una misión tan importante que es predicar esta palabra, llevarla a los cuatro vientos. Podemos notar aquí que Eliseo, Dios lo acompañó durante toda su vida y fue un hombre en el cual Dios se glorificó en él de una manera muy trascendental. Ahora yo quiero entonces que miremos la lección número 4, la biografía y la reseña histórica de David. Se nos dice que David nació en una tribu de Judá en la ciudad de Belén durante el año 1040 a.C. En tanto reinó entre los años 1010 a 1003 antes de Cristo en Judá, y luego entre este último año y el año 970 en el que fallece, reinó en Israel. ¿Quién fue? ¿Quién fue David? David ha sido un rey muy importante del reino de Israel, cuya obra y vida aparece en la Biblia. La historia de David la encontramos narrada en los libros de Samuel y en los Salmos, como un gran poeta y salmista. Su historia nos dice que David, según la Biblia hebrea, fue un rey israelita, sucesor de Saúl y segundo monarca legítimo del reino de Israel. Logró unificar el territorio israelita y lo expandió hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabat y Damasco. Su lugar de nacimiento fue Belén o Belén de Judá, y su lugar de muerte Jerusalén e Israel. Los hijos de David fueron Salomón, Absalón, Tamar, Natán, Adonías, Amón, Chileab o Caleb, Itrín, Jerimod, entre otros. Los padres de David fueron Isaí y Nisbed. Sus hermanos Abigail, Sarbia, Natanael, Shimead, Abinadab, Raddai, Osén, Eliab. Sus abuelos Rud y Booz, abuelos de David. Sigue la historia de David. David es considerado como un rey justo, valiente y apasionado guerrero, músico y poeta, no exento de pecados. Según la Biblia, él fue elegido por Dios en persona para gobernar a Israel. Se le atribuye la autoría de gran parte del libro de los Salmos. Ahora vamos a mirar por qué eligió Dios a David. Dios eligió a David para ser rey por su humildad. De todos los hijos de Isaí, David era el menos popular, que siempre andaba en el campo. Se nos dice que pastoreando las ovejas. La humildad y la diligencia de David era lo que Dios estaba buscando como segundo rey de Israel. ¿Qué podemos ver aquí entonces? En esta enseñanza podemos descubrir que Dios, así como buscó en David esa humildad y esa entrega para servir a Dios, también busca Dios de nosotros hoy lo mismo, la humildad y la entrega en el servicio, para que podamos ser buenos servidores de Dios, para que podamos ser hombres valientes, hombres guerreros en la fe, hombres que no demos el pie atrás en nada, como lo fue David en este caso.
Vamos a mirar algunas características físicas de David. Era un hombre de baja estatura, según lo narra la Biblia y algunos historiadores. Un hombre de baja estatura pero fornido. Era muy ágil dentro del combate debido a su bajo peso. Su cabello era corto y rubio. Además, las escrituras hablan que presentaba un buen parecido. Era un hombre de buen parecer. Ahora, ¿qué vio Dios en David? Según el primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que mira Dios de los seres humanos, de nosotros, el corazón. Lo que vio en David, su humildad y entrega al servicio de Dios. ¿Cuál es el significado del nombre de David? En hebreo significa el querido y amado o el elegido de Dios. Los orígenes de David. En el primer libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 12, nos narra que era el menor de los 8 hijos de Isaí. Y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Samuel el profeta viajó hasta Belén por mandato de Dios para buscar al nuevo ungido. Los candidatos, dijo Dios, debían ser de la familia de Isaí, es decir, los que estuvieran ahí como en candidato para ser reyes. Entre esos estaba David, al cual no se habían imaginado, no habían visto que pudiera ser David por su trabajo, porque era el menor y porque estaba ocupado en el campo haciendo sus tareas pastoriles. Pero lo que no sabían era que Dios lo había escogido para ser el segundo rey de Israel. Entonces, mirando la elección y la unción de David, el rey David, en este caso el rey Saúl, había pecado al desobedecer a Dios. Durante la batalla de Mismac, donde debía de destruir a todos los enemigos amalecitas, y no lo hizo. Por ello Dios decidió retirarle entonces la bendición y envió al profeta Samuel en busca de un nuevo ungido, de un nuevo rey para Israel. Su destino era Belén, donde vivía José, un pastor con sus hijos. Uno de ellos era elegido y Samuel como profeta debía saber cuál era. Para evitar un castigo del rey Saúl el profeta, para evitar ese castigo del rey, el profeta se excusó alegando que viajaba para realizar un sacrificio. Una vez en casa de José, el profeta conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno fue el ungido. Cuando preguntó si faltaba alguno, José llamó al más pequeño, David, y cuando el profeta lo vio, supo que era él. Allí delante de su padre y hermanos mayores le ungió como futuro rey de Israel. Era además David un varón prudente y de buen parecer, rubio y de buen semblante.
David al servicio del rey Saúl. David, con la gracia de Dios, fue nombrado músico a cargo del arpa y paje de armas. Estas tareas las compaginaba con su trabajo como pastor. Tan bueno era tocando el arpa que, escuchando la melodía, Saúl se relajaba. El rey Saúl le concedió su buena disposición. Ahora yo quiero que miremos aquí siguiendo la historia y los hechos de David, miremos unos grandes portentos y un gran potencial que David realizó aquí bajo la gracia de Dios. David y Goliat, aquí en este caso David, cuando se enfrenta al gigante, cuando se enfrenta al filisteo, a aquel hombre de gran estatura, aquel hombre en el cual el ejército de Israel temían, y aún Saúl mismo, siendo varón de guerra y un hombre especializado, un hombre que tenía experiencia en las guerras, también tuvo miedo de enfrentarse a él. Entonces podemos ver aquí en este caso el suceso de David al enfrentarse al gigante, y que nos deja también una enseñanza a nosotros hoy, que debemos tener la confianza que tuvo David y no temer las circunstancias, lo que tuviera que padecer, y enfrentarse por la causa de Dios. Continuando con la enseñanza y la historia de el rey David, ya para concluir y ya como en la aplicación, yo quiero aclarar que David, como gran guerrero, como gran poeta y músico, como un hombre dedicado al servicio de Dios, tanto en el reinado como en las otras áreas que Dios le había encomendado y en las cuales él había sido diestro y había sido un hombre muy de mucho valor y de mucho coraje y de mucha habilidad para realizar las otras labores como en la música, como en el arte también de gobernar y de ser un gran poeta. Esto nos deja a nosotros una gran enseñanza en la cual debemos entender de que Dios nos ha dado grandes dones, grandes talentos, grandes ministerios, los cuales debemos poner en las manos de Dios. Y recordemos que así como aquel hombre, aquel muchacho, aquel joven que puso lo poco que tenía, lo puso en las manos de Dios, los 5 panes y los 2 pececillos, los dio y los puso en el servicio a Dios para que Dios los multiplicara. Asimismo nosotros podemos poner lo que tenemos a nuestro alcance. Podemos poner el agua, los panes, podemos poner la poca ración que tenemos, que Dios la multiplicará y lo hará grande en sus manos. Entonces tenemos a David como un gran hombre que fue un gran guerrero, ese hombre que se esforzó
por sacar al pueblo adelante. Ese hombre que luchó por ser un gran rey, y tanto Dios lo usó, y tanto este hombre buscó de Dios, que la Biblia nos dice que llegó a ser conforme al corazón de Dios. Llegó a ser un hombre que alcanzó un gran grado de espiritualidad, llegar a ser conforme al corazón de Dios. Esto no quiere decir de que nosotros no estemos exentos de pecar o de cometer alguna infracción, alguna falta, porque somos humanos, somos seres vivientes en esta tierra en el cual somos vulnerables a muchas cosas, pero que contamos con la aprobación de Dios, que contamos con la intervención divina de Dios, que contamos con la ayuda de Dios para poder realizar todas nuestras labores y poder ser hombres que estemos dispuestos a trabajar por esta causa, hombres inmunizados con el poder de Dios, hombres llenos del poder de Dios para llevar a cabo la labor que se nos ha sido encomendada. En este caso, las 5 piedras de David representan las 5 letras del nombre de Jesús, de las cuales debemos echar mano en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos en los que vemos las cosas como que ya se han salido de nuestras manos. Esas 5 piedras lisas quiere decir que Dios, a través del arroyo, a través del correr de las aguas, esas piedras se van limando las asperezas. Dios las va moldeando a tal punto que lleguen a ser perfectas para una misión la cual Dios nos ha encargado. Entonces, las 5 piedras lisas tienen un gran potencial, y el arma más poderosa que podemos utilizar, como lo hizo David en esa ocasión, utilizar con una sola piedra tuvo para enfrentarse al gigante y para clavarla en la frente del gigante, y luego, después de caer al suelo este filisteo, él tomar la espada de él mismo para cortarle así su propia cabeza. Dios nos ha entregado un enemigo vencido en nuestras manos y nos ha dado la victoria para nosotros poder realizar estas grandes labores, estas grandes tareas, como lo hizo David en esta ocasión. En el caso de Daniel, podemos deducir que fue un gran profeta y un gran hombre puesto en las manos de Dios, el cual Dios le dio un don maravilloso de interpretar los sueños para que llegara ante el rey y poder este hombre hallar gracia a los ojos del rey en esa ocasión allá en Babilonia, y allá poder tomar un alto grado de llegar a ser un hombre que interpretaba los sueños, un hombre que era 10 veces mejor, dice la Biblia, que los hombres aquellos jóvenes que tenía el rey también a su cuidado. Y aquellos hombres, ellos comían de la porción de la comida del rey y del vino, pero Daniel
propuso en su corazón no contaminarse con la porción que comía el rey, ni con el vino que bebía. Esto nos da a nosotros la enseñanza de que la comida del rey, en este caso, el rey representa el mundo actual que nos rodea. Y la comida del mundo, para nosotros, hoy nos deja la enseñanza de que si no probamos lo que el mundo nos ofrece, los espejismos y las ilusiones que el mundo da, y nos guardamos de la comida y de la bebida del mundo, entonces podemos llegar a ser grandes hombres en los cuales la gente puedan ver en nosotros los grandes gobernantes y de todo estrato social, de cualquier cultura, la gente puedan ver en nosotros algo grande, algo extraordinario, y que puedan ver que nosotros, solamente guardándonos en las manos de Dios, como lo hizo Daniel y sus compañeros, entonces podemos ser mejores que ellos, y ellos podrán envidiar nuestro grado de consagración, de espiritualidad, en el cual ellos quieran ser como nosotros. Y ellos, en una ocasión, un hombre me decía: a mí me gustaría ser como ustedes, a mí me gustaría poder llegar a ser un buen cristiano, un hombre de valor, pero no puedo. Hay algo que no me deja, hay algo que lucha en contra mía y no puedo vencer. Claro, es que el hombre sin Dios, sin la ayuda de Dios, sin la intervención divina, no puede realizar nada, no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente nosotros, con la ayuda de Dios, podemos hacerlo. En el caso también de Eliseo, el gran hombre y profeta de Dios, luchó, y a través del manto de Elías llegó a hacer grandes cosas, grandes milagros, y de esa manera pudo dejar un buen legado ante la sociedad de ese entonces. David y Daniel, ellos, todos aquellos, Moisés, un gran hombre también, que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y todo eso nos deja a nosotros hoy un gran conglomerado de grandes cosas y grandes hazañas que Dios sigue haciendo a través de cada uno. Podemos ver en Hebreos 11 el museo de los héroes de la fe, así lo han llamado algunos historiadores y algunos predicadores, el museo de los héroes de la fe, que por la fe alcanzaron grandes victorias, que por la fe conquistaron reinos, que por la fe se hicieron varones de renombre, y que lucharon de aquí para allá, y que hicieron grandes milagros en las manos de Dios, que Dios los usó de una manera tan especial que muchos tuvieron que ver en ellos la gracia y la bendición de Dios. Dios nos ha llamado para grandes cosas. Mis amados hermanos, todos los que están en el instituto y todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor, la iglesia que Dios ha comprado a precio de sangre, déjame decirte que Dios no nos ha llamado para quedarnos ahí estáticos. Dios nos ha llamado para hacer grandes cosas. Hay un coro muy hermoso que dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo para hacer una gran labor. Dios nos trajo para avanzar, para alcanzar grandes victorias, para alcanzar grandes metas.
Y todo esto a través de la oración. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Entonces tenemos un gran privilegio hoy de nosotros poder decir lo mismo que dijera David cuando se enfrentara al gigante y le dijera estas palabras, cuando el gigante le dice y se burla de él, diciéndole: tú vienes a mí con palos y con piedras, como si yo fuera un perro. Hoy tu carne servirá para las aves del cielo. Pero David le contesta con vehemencia y con gran confianza, y con esa voz frenética le dice: y tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y con toda la fuerza y el poder que de su grandeza y de su experiencia en la guerra, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así como el Señor también sacó con brazo extendido, con mano fuerte, no era con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Asimismo, entonces, de esa manera como salvó Dios a Israel con mano fuerte y brazo extendido, asimismo hoy también Él nos ha dado esa victoria y nos ha prometido que también nos sacará con gran poder, no con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Es con el Espíritu de Dios que nosotros podemos salir adelante. Es con la intervención divina del Espíritu Santo. Entonces les dejo esta enseñanza, este consejo y les dejo esta labor encomendada, que cada día podamos ser hombres de valor al servicio de Dios, grandes hombres que podamos empuñar nuestras armas de justicia, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios les bendiga ricamente y Dios le bendiga una vez más, hermano Fernando, y espero que esta enseñanza sea de gran bendición para usted y para todos los que las puedan escuchar y puedan ponerla por obra. Dios les bendiga ricamente.